Amén. Vamos a estar orando primeramente, así que para poder compartir la palabra en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor amado. Señor, que toque, Dios mío, lo profundo de sus corazones, sean bendecidos cada uno de mis hermanos en sus hogares y aún aquellos, Señor, que escuchen el audio en esta tarde o noche, Señor. Dios mío, en esta hora, Padre, Señor, suelto sobre sus vidas, Dios mío, bendición en sobreabundancia en cada una de las familias, Dios mío, en el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartir la palabra en esta tarde, que es en Josué, capítulo 1. Y dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, dice la palabra de Dios. Cuando leía esta palabra, anoche cuando me acuesto, me viene a la memoria esta palabra, a mi mente y a mi corazón, y después empecé a la madrugada a meditarla en lo que Dios quería hablarme. Y empecé a comprender y empecé a meditar realmente en la vida de Josué, que era un hombre que siempre caminó con Moisés, a la par de Moisés. Él pudo aprender cómo se manejaba Moisés, él pudo aprender de cómo sobrellevar al pueblo, él pudo aprender de batallas, de victoria. Él cruzó el mar junto con Moisés y muchas cosas, muchos acontecimientos que pasaron en aquel momento, él las pasó con Moisés. Pero llegó el momento de que Moisés había muerto y él tenía que llevar al pueblo adelante. Y todas las tribus en aquel momento, quizás no todos estaban de acuerdo en que Dios lo había escogido a Josué. Y Dios le habla de una forma muy bonita, por decirlo así, a Josué, y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Le dice: tú y todo este pueblo y la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Sabemos todos que Dios le había dado para conquistar tierras. Lo que no había llegado a hacer Moisés lo iba a continuar haciendo Josué. Y me ponía a pensar en este hombre que quizás tenía temor, quizás este hombre tenía muchas cosas en su corazón porque no sabía quizás cómo el pueblo iba a reaccionar con él, porque todo el pueblo estaba acostumbrado a Moisés. Todo el pueblo aún había visto el resplandor de Moisés cuando había bajado, porque sabía que había estado cara a cara con Dios. Cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, también el resplandor de Moisés era algo diferente, y el pueblo estaba acostumbrado en ese momento a Moisés. Pero cuando le tocó a Josué, yo me puse a pensar de cómo él realmente podía estar en ese momento. Quizás él tenía temor, tenía miedo, quizás él no sabía cómo lo iba a enfrentar, porque no era un hombre grande, sino era un joven inexperto. Era un joven que conquistaba junto con Moisés. Él por su propia voluntad no había conquistado nada, pero llegó el tiempo que le tocaba a él conquistar las tierras, le tocó en ese momento a él sobrellevar un pueblo. Y yo me ponía a pensar que quizás él también tenía temor de sobrellevar tremendo pueblo, porque ya sabemos que cuando la palabra habla en Moisés y cuenta que Moisés también lidiaba con el pueblo, porque no todos eran obedientes, no todos adoraban, no todos realmente buscaban a Dios como lo tenían que buscar. Algunos menguaban en la fe, otros no creían, y así sucesivamente. Entonces Josué tenía que lidiar con un pueblo que en parte era rebelde, en parte creían y en parte adoraban a medias. Entonces hay algo que es muy hermoso que Dios le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Imagínense en lo que cómo tuvo que Dios hablarle en aquel momento a Josué. Y le dijo: nadie te podrá hacer frente.
hablaba de las conquistas que iban a tener, pero también hablaba del pueblo, porque era un pueblo bastante duro. Era un pueblo que bastante no entendía la visión que tenía Moisés, y no entendían tampoco, porque a él lo veían como un muchacho inexperto, no entendían la visión, la misma visión que tenía Josué, se la había entregado Moisés. Dice: no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. A alguien que conocía estrategias, a alguien que realmente había conquistado victorias con Moisés. O sea, él en lo natural, él tenía todas las estrategias y sabía todo, sabía cómo manejarse. Pero el problema de él era el pueblo. Y saben que en este tiempo muchas veces nosotros no comprendemos de cómo Dios le habla, a quién está encabezando, a quién está dirigiendo el pueblo, porque en el pueblo encontramos distintos tipos de hermanos y de hermanas. Y no estoy hablando de Zen, estoy hablando en general de todos los pueblos de Dios, de todo el pueblo de Dios. Y muchas veces no comprendemos. En este tiempo he visto personas y he escuchado personas que no les gusta algo de lo que hace el líder, como hablaba la otra vez el hermano Fermín. No les gusta lo que dice el líder y se van, se ofenden, no quieren escuchar porque creen que ellos realmente tienen la razón. Y este era un pueblo que cada una de las tribus, eran 12 tribus, y cada uno opinaba diferente. Y creían muchos creían que tenían la razón. Muchos creían que Dios no le hablaba a Josué, que no podía dirigir al pueblo para llevarlo a la conquista. Y le dice Dios, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. ¿Qué quiere decir con eso? Dios le decía que se esfuerce y que sea valiente para hacer conforme a la ley que le había dado Moisés. O sea que Moisés había sido un hombre recto y había sido un hombre que realmente había escuchado la voz de Dios. Pero también Josué tenía que hacer lo mismo, tenía que interpretar y tenía que saber que era Dios quien le estaba hablando. Josué también tenía que entender y saber que realmente tenía que guiar al pueblo y era Dios quien lo iba a guiar. Porque no era lo mismo cuando Moisés caminaba junto con Josué, y Josué, como yo le decía, veía todo lo que hacía Moisés, pero en este momento le tocaba a él guiar. En este momento le tocaba a él realmente que Dios se le revele. En ese momento era él quien tenía que guiar al pueblo. Entonces Dios le vuelve a repetir nuevamente y le dice: no te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué quiere decir? Que mientras que vos camines con Dios, mientras que vos hagas la voluntad de Dios y no estés mirando al hombre ni a la mujer, Dios te va a prosperar en todo lo que hagas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermosa palabra. Dice: porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, pero siempre y cuando realmente hagas la voluntad de Dios. Cuando realmente hagas lo que Dios te dice, porque como siempre se dice, esta palabra es la guía, esto es lo que a nosotros nos guía. Muchos pueden venir a opinar, muchos pueden venir a decirte un montón de cosas. A mí me parece tal cosa, para mí la palabra a mí me dice tal cosa. No, nosotros tenemos que aprender a discernir la ley de Dios, porque esta es la ley de Dios. Nosotros no tenemos escrito en las tablas, nosotros tenemos escrito acá en la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, por hombres que estuvieron escribiendo, siendo inspirados por Dios, para poder escribir, y hoy para nosotros poder guiarnos, para nosotros poder caminar, para nosotros poder entender, para nosotros poder enseñar, para nosotros poder alimentar a otros. Dios nos dejó esta enseñanza. No dejes que en este tiempo vengan hombres o mujeres a decirte: a mí me parece, sino que vos puedas ser en este tiempo guiado por el Espíritu Santo, pero con esta palabra, con la palabra que es verdadera, con la palabra que es fiel, y ahí es donde vas a ser prosperado en todas las áreas.
Y después le dice, en el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Tribulaciones van a venir. Porque en aquel momento Josué tuvo muchos problemas. Josué tuvo muchos enfrentamientos, pero no enfrentamientos con los hermanos, sino tenía demasiadas luchas, demasiadas pruebas por el pueblo que estaba teniendo. Y le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová es tu Dios. Dios te está diciendo, Él es tu Dios. Él primeramente te dice que vas a ser prosperado. Segundo te dice, no te desvíes ni a la diestra ni a la siniestra. Después te dice, mira que te mando que te esfuerces. Y te dice que seas valiente por todas las cosas que van a estar aconteciendo. Y después te dice, porque Él es tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, a donde vos quieras que vayas, en lo que vos propongas hacer, en lo que vos quieras y estés anhelando, los sueños que estés teniendo, que muchas veces creemos que son imposibles de alcanzar. Muchas veces creemos que realmente hay cosas que sería imposible para nosotros. Pero Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que se te presente, a pesar de lo que te digan, a pesar de lo que te hagan, a pesar de cómo te miren, a pesar de lo que te digan, a pesar de cómo te traten. Dios te dice, miran que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios le hablaba realmente al líder y le decía todas estas cosas porque sabía realmente a qué se enfrentaba. Cuando vos querés bendición, cuando vos realmente querés bendición, tenés que someterte a esto, a la palabra de Dios. Tenés que someterte y tenés que empezar a comprender la palabra de Dios, para que todo lo que esté escrito acá, todo lo que está escrito acá es la ley de Dios. Y debemos comprenderlo y enterarlo. La palabra dice que así como prospera tu alma, así vas a ser prosperado. Muchas veces vemos hermanos y hermanas que son realmente bendecidos, y muchas veces llevamos años en el Evangelio y no recibimos bendición. ¿Pero es por qué? Porque no queremos conquistar juntamente con los que están arriba, porque la visión Dios se la da a los líderes, en este caso al apóstol. Y del apóstol llega a nosotros la bendición, pero siempre y cuando seamos obedientes, cuando no nos distrajemos ni para la derecha ni para la izquierda, sino que sigamos el mismo camino, que nos esforcemos, que seamos valientes. Porque muchas veces queremos obtener la bendición sin hacer nada. Y Dios nos dice en su palabra, la palabra del título dice preparativos para la conquista. ¿Querés conquistar? Sé valiente. ¿Querés conquistar? Esforzate por conseguir la bendición. ¿Querés realmente conquistar en este tiempo todos los sueños atrasados que tenés? ¿Sabés qué es lo que te dice solamente Dios? Esfuérzate y sé muy valiente, dice en la segunda parte. Porque primero le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, pero después le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Muy valiente para todo lo que pueda acontecer, muy valiente para poder atravesar lo que se te presente, muy valiente para poder conquistar lo que Dios te quiere dar. Y en el 9, como les repetí, decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Pero por qué? Porque muchas veces, hermanos, las circunstancias a nosotros nos quieren hacer desmayar. Muchas veces creemos que no vamos a llegar nunca a conquistar lo que realmente Dios nos prometió. Muchas veces creemos como ellos tenían que cruzar el Jordán y iban a conquistar todas las tierras. Dios les decía que de una parte hasta donde se ponía el sol, hasta el río Éufrates, todos esos lugares lo iba a conquistar. Pero siempre y cuando si eran valientes, si eran esforzados. Y muchas veces no queremos atravesar. Muchas veces no queremos llegar al Jordán, a la bendición, porque empezamos a tener problemas y circunstancias y lo primero que se hace es desmayar, es decir, yo no puedo. Esa bendición es para otro, no es para mí. Muchas veces decimos, no, Dios le va a bendecir a ellos porque ellos buscan más. Y Dios te va a bendecir conforme a tu corazón. Porque el deseo de Dios es bendecirte, es prosperarte, es que realmente seas bien bendecido. Dios no quiere bendecirte a medias, Dios quiere bendecirte a lo grande.
porque cuando ellos tenían que prepararse para la conquista, tenían pero territorios a patadas tenían para poder conquistar, para poder recibirlo. Y ahí es donde venía realmente la conquista de ellos, ahí realmente donde el pueblo iba a decir, realmente ahora sí somos bendecidos, realmente ahora sí conquistamos a través de todo lo que pasamos y obtuvimos lo que realmente queremos. Y es por eso que yo quiero alentarte con esta palabra. Yo quiero alentarte muchas veces, aún siendo, a veces en la iglesia va un hombre o va la mujer o siempre va alguien de la familia. Y muchas veces eso también desalienta. Pero hermano, yo quiero alentarte a que vos sigas creyendo en Dios, en las promesas, sigas creyendo a Dios en lo que tenés que conquistar, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Todo lo que vos quieras conquistar lo vas a conseguir. Pero tenés que creerte, tenés que esforzarte, tenés que ser valiente, porque todo lo que Dios te prometió, Dios te lo va a dar. Y por eso quería dar gracias a Dios por esta palabra y que Dios lo pueda bendecir grandemente en esta tarde a cada uno de ustedes.